finalmente hemos decidido que la mejor manera de salir del sedentarismo es comenzar a movernos. Para comenzar a movernos es importante saber qué tipo de estímulo vamos a llevar adelante, con qué frecuencia, con qué duración, qué cantidad de ejercicios vamos a hacer. Toda esta información que usted posiblemente no tiene y no sabe, es importante que sea asesorada por un profesional de la salud. Esto debiera comenzar con una entrevista en donde usted va a llevarle todos estos datos que voy a comentar al profesional, como son los antecedentes familiares, antecedentes de salud también, hábitos, como pueden ser los cigarrillos, como puede ser el tabaco, como puede ser las bebidas alcohólicas, también la alimentación y también el sueño, porque el sueño es importante, la cantidad de horas que se duerme por día y en el momento del día que se duerme esas horas, más adelante explicaremos un poco más sobre esto. Con toda esta información, ya el profesional de la salud tiene un buen referente para saber con qué material humano va a empezar a trabajar. Lo importante también, antes de comenzar a hacer una actividad física, es hacer evaluaciones de forma. Dentro de las evaluaciones de forma, en primer lugar tenemos la evaluación de la postura. Esta se hace para descartar posibles alteraciones de la columna y de los miembros inferiores fundamentalmente, que van a, de no ser vistas oportunamente, pueden traer consecuencias luego en el entrenamiento. Para evaluar la postura necesitamos colocar al entrenado, a la persona que va a entrenar, por delante de una plancha graduada, como la que vemos en pantalla, y poder observarla frontalmente, la alineación de los hombros, como por ejemplo vemos lo que indica el láser del lado derecho de la persona, la altura del hombro en relación a la plancha, con la altura del otro hombro y ver que estén simétricos. Eso nos es una buena pauta a tener en cuenta para ver la desviación de columna en una vista anterior. En una vista de perfil nos va a servir para observar las curvaturas en el plano sagital de la columna. Estamos refiriéndonos concretamente a la curvatura lumbar por detrás de la cintura, a la curvatura dorsal por detrás de los hombros y la curvatura cervical por detrás del cuello. Estas curvaturas tienen que llevar una alineación que corresponda a los parámetros ideales. En una vista posterior vamos a volver a observar nuevamente la altura de los hombros en dirección o en relación con la plancha graduada que tenemos atrás. También este triángulo que aparece entre el tórax y los brazos, y también ya podemos ver la alineación de las caderas, la parte inferior del pliegue glúteo y la línea que delimita la pierna del muslo. Para continuar con las mediciones, estamos hablando de las mediciones de algunas características de constitución corporal. Una de ellas consiste en tomar el abdomen a la altura del ombligo con una cinta métrica de característica metálica. Una tercera medida dentro de lo que constituye las mediciones de forma es la medida que se hace de la cadera, que se realiza tomando el perímetro a la altura de la mayor prominencia del glúteo mayor. Otra medición que debemos tener en cuenta es el peso corporal y la talla de la persona, para con estas dos medidas obtener el índice de masa corporal. Estas son las mediciones básicas que debiera tener cualquier persona antes de comenzar a hacer ejercicios para tener un referente de sus formas. Lo que vamos a comenzar a desarrollar ahora son las mediciones y las evaluaciones que van a formar el diagnóstico de la parte funcional. Comenzamos con la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Continuando con las evaluaciones funcionales, vamos a considerar ahora dos núcleos articulares importantes, como son, por un lado, la cadera y la columna, haciendo una pequeña flexión de cadera y columna hacia adelante y teniendo en consideración la amplitud articular en este lugar, en esta zona. Esta es una prueba que no debe ser considerada en el caso de personas en crecimiento, que ahí se utilizan otros test. Otra evaluación a considerar es la de la cintura escapular, concretamente la de los hombros. Con la persona recostada, le pedimos que haga una flexión completa de hombros, con los dos hombros. Lo que vamos a evaluar ahí es el grado de curvatura lumbar que va a presentarse en el caso de que haya una limitación en alguno de los dos hombros. Estas dos evaluaciones funcionales son muy importantes para reconocer la salud de núcleos articulares tan importantes como la columna, la cadera y los hombros. Lo que vamos a considerar ahora es la relación entre los músculos de la cadera y los músculos de la columna. Vamos a tener muy presente esto porque lo que suele ocurrir en el comienzo de cualquier actividad física
es encontrar una gran motivación en el ejercicio abdominal. Esto entraña algunos riesgos, sobre todo para estructuras articulares importantes como la columna lumbar. ¿Cómo hacer para minimizar la posibilidad de esos riesgos? Colocamos a la persona en esta posición, recostado boca arriba, con las manos cruzadas sobre el pecho y con las rodillas flexionadas. Lo que vamos a prestar atención es en el hueco que va a producirse en la columna lumbar en el momento en que ella estire sus rodillas y sus caderas. Esto es lo que tenemos que visualizar. Aquí debajo de la columna lumbar se va a acrecentar la curvatura. Si este aumento de la curvatura se hace bastante manifiesto, al punto de poder introducir la mano debajo de sus lumbares, significa que los músculos flexores de cadera están demasiado retraídos y existe una gran posibilidad de que esta persona, cuando comience a hacer sus ejercicios abdominales, sienta importantes dolores en su zona lumbar, como decíamos recién. Esto es producto de la gran retracción de sus músculos flexores de cadera. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Primero, encargarnos de flexibilizar a estos músculos para posteriormente poder trabajar los músculos abdominales sin ningún riesgo de este tipo. Otro aspecto a tener en cuenta es la salud de los músculos posturales. Me refiero concretamente a los músculos extensores de columna, de cadera, de rodilla y de tobillo. Un ejercicio que normalmente se utiliza en el comienzo de cualquier entrenamiento es la sentadilla, ejercicio que normalmente se realiza con una flexión profunda de cadera y rodilla hacia abajo. En esa posición aparece normalmente un defecto que es la elevación de los talones y que nos marca un déficit de retracción en los músculos extensores, de la cadena extensora. Para corregir esto y evitar fomentar este vicio muscular, vamos a llevar los brazos hacia adelante. Esto nos va a permitir poner los pies en su posición correcta, o sea, toda la planta del pie apoyada, y nos va a hacer llevar la cadera un poco más arriba. Esta va a ser la posición final del ejercicio. De acá vamos a ir hacia arriba, volviendo los brazos a su posición inicial. Hasta ahora comprendimos lo importante del movimiento para escapar del sedentarismo y de sus consecuencias. También pudimos ver los requisitos mínimos indispensables que deben hacerse antes de comenzar cualquier rutina de ejercicios para evitar el riesgo de posibles lesiones en el corto, mediano o largo plazo cuando hagamos nuestra rutina de ejercicios.